Vamos, mis hermanos, buen día a todos, ya nos hemos saludado la mayoría. Vamos a comenzar esta mañana con una cuarta voluntad de Dios para nuestra vida. Pero quiero que nos ubiquemos claramente en qué parte de la serie vamos, qué es lo que hemos visto, para ir entendiendo toda esta parte. Entonces, hasta ahora hemos visto 3 de 5. Dijimos que íbamos a compartir 5 claras expresiones de la voluntad de Dios. Hemos visto 3. Vamos a recordarlas rápidamente. Y la primera voluntad de Dios, muy importante, y que es lo que Dios quiere para todos los hombres, ¿qué es? Fue lo primero que vimos, ¿qué es? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca, ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Más adelante, más bien en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3, confirma esta voluntad de Dios, este deseo de Dios, porque dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere, eso lo estudiamos la primera enseñanza. Esta es la voluntad de Dios para todos los hombres. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos sean salvos. ¿Serán todos salvos? No, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, solo el que cree, el que realmente se arrepiente de sus pecados, tendrá la vida eterna. Luego, la segunda voluntad de Dios que vimos y que sucede una vez que hemos nacido de nuevo, está en Efesios 5, 17 y 18, donde dice la palabra de Dios, por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es esa voluntad? Dice ahí, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed ¿qué? Llenos del Espíritu. Esa es la segunda voluntad de Dios, que seamos llenos del Espíritu, es decir, guiados, gobernados, controlados por el Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, que le cedamos completamente a Cristo el señorío de nuestra vida. Eso es ser lleno. ¿Y cómo se manifiesta ser lleno del Espíritu? ¿Cómo se ve si una persona realmente es llena del Espíritu, es lleno del Espíritu? Pues ahí nos extendimos 20 semanas viendo que si es una esposa, esa esposa, si es llena del Espíritu, se sujetará al marido como a Cristo. Pero también el esposo, si realmente es lleno del Espíritu, amará a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y si somos hijos, la palabra de Dios dice que un hijo lleno del Espíritu obedecerá a sus padres y los honrará, jefes, a su padre y a su madre. Esas son evidencias de una persona llena del Espíritu. Y si eres empleado en una empresa, en un negocio, en un oficio, serás una persona que te sujetas a tus jefes como a Cristo y haces las cosas como para el Señor. Y si eres patrón, dice la palabra de Dios que haremos lo mismo dejando las amenazas. Eso es pues Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu. Nos llevamos ahí 20 semanas. Y luego la tercera voluntad de Dios está ahí en 1 Tesalonicenses 4:3, que dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es ¿qué? Nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vimos que habla de 4 áreas que también vimos estas 4 semanas. La primera es ahí mismo en el versículo 3, que nos apartemos de fornicación. Número 2, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad.
Y número 3, que no andemos en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Número 4, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Todo eso pues lo vimos las pasadas 4 semanas. La voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 4:3, es nuestra santificación, y santificación significa apartarnos del pecado. En cualquiera de sus formas de pensamiento, en omisión, en actos, el cristiano que quiere estar en la voluntad de Dios se aparta del pecado. Hoy vamos a comenzar a ver la cuarta voluntad de Dios para nuestras vidas, y tiene que ver con algo que Dios en sus planes y propósitos soberanos para nuestra vida como sus hijos permite y permitirá en nuestras vidas para cumplir ese propósito en nosotros. Antes de decirles cuál es esa cuarta voluntad, ¿cuál es el principal propósito que Dios se ha trazado en nuestras vidas? ¿Cuál es? Romanos 8:29. Ese es el principal propósito, dice, porque a los que antes conoció, es decir, se está refiriendo a los cristianos, al nacido de nuevo, también los predestinó. Ya hemos explicado que la palabra predestinó, proorizo en el griego, significa trazar un plan, trazar una ruta, trazar un destino. Dios ha trazado un plan en nuestras vidas. ¿Cuál es? Que fuésemos hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El plan, el propósito que Dios ha determinado en tu vida, en mi vida y en la de todo cristiano, parezcamos más a Cristo. Es formar el carácter de Jesucristo en nuestra vida. La Nueva Traducción Viviente dice así: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor. Entonces, el propósito principal en nuestras vidas no es que seas rico, no es que tengas la mejor casa, son cosas que pueden suceder o no según la soberanía de Dios, pero lo que sí es su propósito es que Él quiere formar el carácter de su Hijo en nosotros. La meta del cristiano es llegar a la estatura de Cristo. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quieres compararte para saber cómo va tu madurez espiritual? Compárate con Cristo. Él es la estatura, a ver cómo voy delante del Señor, cómo ha cambiado mi carácter, cómo es mi conducta. Compárate con Jesucristo, porque a lo mejor dices, no, yo no soy peor que el hermanito que se sienta allá atrás. No, ese sí anda mal, yo no. No, mi parámetro no es el hermanito ni el pastor. El parámetro para comparar cómo ha crecido nuestra vida espiritual es Cristo. Y Dios tiene un propósito: formar el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que Él quiere. Lo que vamos a ver, que tiene que ver esto con la cuarta voluntad de Dios, es lo siguiente. Escuchen. Dentro de los planes soberanos de Dios para cumplir su propósito en nosotros, ¿que cuál es? Formar a Cristo en nosotros. Él va a usar, dentro de los muchos recursos que Él usa para tratar con nosotros, escuchen, Él va a usar los sufrimientos en nuestra vida para cumplir sus propósitos. De eso trata la cuarta voluntad de Dios, que vamos a comenzar hoy con una introducción. Podemos decir que la cuarta voluntad de Dios es que el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios en nuestra vida. Así podemos llamarle al tema que veremos estas 2, 3, 4 semanas. El sufrimiento es parte de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios permite y permitirá, de acuerdo a su soberanía, en nuestras vidas sufrimientos como parte
o como instrumentos para cumplir su propósito de formar a Jesucristo en nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios. Los sufrimientos en el cristiano son parte de la voluntad de Dios. De repente alguien dice, a ver, que Dios tiene como parte de su voluntad que sufra, sí, pero todo tiene un propósito. Y es decir, no solo Dios quiere que seamos salvos, sí, esa es su voluntad, es lo que Dios quiere. No solo quiere Dios que seamos llenos del Espíritu, no solo quiere Dios que nos santifiquemos. Dios permitirá dentro de su soberanía sufrimientos en sus hijos para trabajar en nuestro carácter y formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque lo que dice Romanos 8:29 cuando dice que quiere que seamos hechos a la imagen, la palabra imagen ya la hemos estudiado del griego eikon, significa que Él quiere hacer una copia, una calca de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y para ello, por dentro de sus muchos recursos, están los sufrimientos. Y eso es lo que vamos a ver estas semanas. Vamos a entender por qué como cristianos sufrimos. Porque Dios permite, todo tiene un propósito. Miren, déjenme leerles. Si hay una carta que trata este tema, les recomiendo que la lean completamente. Es la primera carta del apóstol Pedro. Y voy a ver algunos versículos para que vean cómo dentro de la voluntad de Dios está que suframos. Y vamos a explicar todo eso porque de pronto alguien puede no entenderlo bien. Entonces, los sufrimientos que Dios permite en nuestra vida son justamente porque Él quiere trazar un plan. Él ha trazado un plan, un propósito en nosotros. Sufrimos por ser hijos de Dios de acuerdo a sus planes soberanos. Miren lo que dice 1 Pedro 3:7. Vean qué clara es la palabra de Dios. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. ¿Sí están grabando? Sí. Dice la palabra de Dios, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que si la voluntad de Dios así lo quiere, padeceremos aún haciendo el bien. O sea, hermano, que puedo hacer el bien, puedo estar en la voluntad de Dios, servir a Dios, obedecerle, estar en santidad, y aún así Dios puede permitir que sufra. Así es. Eso está diciendo la palabra de Dios. Si la voluntad de Dios así lo quiere, tú vas a hacer el bien, puedes estar en su voluntad, obedecerle, amarle, predicar, estar en su camino, y Dios puede permitir según su voluntad que padezcamos. La palabra padecer es una palabra griega, penso en el griego, así como pensó, pero con una D, penso, y significa experimentar dolor, experimentar quebrantos, experimentar momentos dolorosos, sufrimientos, sufrir. El cristiano, si la voluntad de Dios así lo quiere, experimentará, aunque haga el bien, momentos en su vida de dolor, de sufrimiento, experimentará quebrantos. Eso dice la palabra de Dios. De pronto hay gente que escucha esto y dice, hermanos, me voy a otra iglesia donde me digan otra cosa. Pero esto dice la palabra de Dios, pero tiene un propósito. Tiene un propósito, como lo vamos a ver ahorita en unos momentos. En nuestra vida nos está diciendo la palabra de Dios, aún viviendo conforme a la voluntad de Dios, aún viviendo, obedeciendo a Dios, sirviéndole, dice la palabra de Dios que experimentaremos momentos de dolor y sufrimiento en nuestra vida si la voluntad de Dios así lo quiere. Vayamos más adelante en la carta, 1 Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué significa ser vituperado? La palabra vituperado, oneidizo en el griego, significa ser molestado, ser atacado, injuriado, difamado, que nos hacen sufrir molestias, reproches. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? Si sois vituperados, molestados, atacados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados.
La palabra griega Macarios. ¿Alguien se llama aquí Macario? Es un nombre muy hermoso porque significa supremamente bendecido, supremamente dichoso. Es una dicha suprema sufrir vituperios por causa de Cristo. Entonces los sufrimientos no son tales si empezamos a entender que es ser bienaventurado padecer por Cristo. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dice la palabra de Dios que si padecemos, somos molestados, atacados por causa de Cristo, somos bienaventurados. Ahora dice el 15, viene la parte contraria, no es de lo que vamos a hablar, pero dice, así que ninguno de vosotros padezca como ¿qué? Como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Eso no es ser bienaventurado. O sea, si lo que tú padeces es porque hiciste un mal, porque transaste, porque hiciste algo incorrecto, esa no es la bienaventuranza de la que habla el versículo anterior. Esas son las consecuencias. ¿Es claro? Porque alguien dice, ay, es que estoy padeciendo por Cristo. ¿Qué hiciste? No, pues es que me volé una lana y me agarraron. No, no estás padeciendo por Cristo. Estás sufriendo como malhechor. Y entonces retoma en el versículo 16 el centro del mensaje. Dice, pero si alguno padece, sufre, es molestado como cristiano, por vivir la vida cristiana, por ser cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Qué clara es la palabra de Dios, pero hay personas que vienen y ven esto y dicen, o sea que venir a Cristo implica que puedo padecer. Así es, en esta tierra sí. Habrá un momento allá, dice Apocalipsis 21:4, si no me equivoco, donde dice que enjugará a Dios toda lágrima. Ya no va a haber dolor, ni tristeza, ni nada de eso. Pero mientras estemos aquí, vamos a padecer como cristianos, a sufrir, a ser molestados. Si padeces, sufres siendo cristiano, glorifica a Dios. No te quejes, glorifica a Dios, dice la palabra de Dios. Luego en el 19, fíjense, vamos a brincarnos unos versículos. De modo que los que padecen, según ¿qué? La voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los que padecen ¿qué? Según la voluntad de Dios. Hermano, entonces ¿puede ser la voluntad de Dios que padezca? Sí, sí puede ser la voluntad de Dios. Por supuesto que sí. Ahora, todo tiene un propósito. Déjenme, se los leo en la traducción lenguaje actual. Dice, por eso los que sufren porque Dios ¿qué? Así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete. Entonces fíjense, la palabra de Dios dice que por ser cristiano, por hacer el bien, por estar en la voluntad de Dios, podemos sufrir, padecer, ser molestados, tener aflicciones. Eso dice la palabra de Dios. Si Dios así lo quiere, así va a suceder. Pero ya sabemos una verdad maravillosa y hasta de memoria no sabemos Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos, la palabra saber habla de tener la certeza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿estarán incluidos los sufrimientos? Padecer por Cristo, una enfermedad, una dificultad, dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué ayuda a bien? Todas las cosas, buenas y malas, ya lo hemos explicado, buenas y malas entre comillas, porque si ayudan para mi bien, no son malas, ¿no? Claro, no es fácil pasar el momento del sufrimiento, pero si sabemos que eso ayudará para bien, eso debe traer a nuestro corazón una paz, una certeza de que Dios está al control. Porque además dice, ahí la palabra dice, les ayudan a bien. La palabra ayudar es una palabra griega sunergeo que significa colaborar.
significa cooperar. Es decir, las cosas que Dios permite en mi vida, incluidos los sufrimientos, cooperan, colaboran para mi bien. Ahora, ¿cuál bien? ¿Cuál bien, hermanos? Es que me está pasando esto porque Dios quiere que sea rico. Me está pasando porque... No. El bien central al que van a colaborar todas las cosas es el versículo 29, que ya leímos, y es el que sigue. Vean lo que dice el 29. Dice la palabra de Dios en el 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos, dice la palabra de Dios, conforme, el 29 normal, Sari, por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el bien para el que van a colaborar todas las cosas. Todas las cosas que Dios permite, buenas y repito, entre comillas, malas, a formar y serán un instrumento para formar a su Hijo en nosotros. Ese es el bien que va a producir. ¿Se dan cuenta? Está hablando del verdadero bien en nuestra vida. Dios quiere formar a su Hijo en nosotros, quiere formar un carácter, quiere formar una conducta como la de su Hijo en nosotros. Bueno, todo lo que hace y permite en nuestra vida, todas las cosas van a colaborar, van a cooperar a bien para que se cumpla el propósito de que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el bien que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Para eso obran a bien. Para eso obran a bien. La Nueva Traducción Viviente dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, ahora sí dice, cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, dice la palabra de Dios, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor. Todo lo que Dios permite, incluidos los sufrimientos, obrarán para bien. Te toca a ti y a mí cuando estemos en un sufrimiento, o si hoy estás padeciendo un sufrimiento del tipo que sea, enfermedad, la muerte de un ser querido, algún problema en tu economía, algún problema en tu vida, te toca a ti y a mí en oración y en comunión con Dios, orar y decirle, Señor, ¿qué es aquello para lo que permitiste este sufrimiento? Ahora sí que, como dice el clásico, no es preguntarle a Dios por qué, sino para qué permite tal o cual sufrimiento. Pero debemos saber que siempre obrará, cooperará para bien, lo que sea. Quizás alguien hoy mismo está padeciendo un sufrimiento, una enfermedad, una circunstancia adversa. La Biblia dice que eso va a obrar para bien. Y ese es suficiente motivo para darle gloria a Dios. Amén. ¿Se acuerdan del salmista? Probablemente Daniel, probablemente David o Esdras, no sabemos a ciencia cierta, pero ¿se acuerdan ese versículo que ya hemos leído en el Salmo 119, 71? Cuando el salmista dice, bueno me es haber sido humillado. Y la palabra humillado, aná del hebreo, significa hacer sufrir. Bueno es que me hayas hecho sufrir para que aprenda tus estatutos. Fíjense qué entendimiento tiene el salmista. Señor, tú me hiciste sufrir para que ande rectamente. Es decir, esos sufrimientos que Él permitió obraron ¿para qué? Para bien. El Salmo 119, 71, pero en la traducción lenguaje actual lo dice así: estuvo bien que me hiciera sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Estuvo bien. Fíjese qué entendimiento de la palabra de Dios del salmista. Estuvo bien, Señor. Tú sabes por qué lo permitiste. Estuvo bien que me hiciera sufrir. ¿Por qué? ¿Cuál fue el bien que produjo en este caso, en este salmista? Así dice, entendí tus enseñanzas. Ahora, ¿por qué sufrió en este caso? Si regresan al versículo 67, ahí lo dice el salmista. Dice, versículo 67 del mismo Salmo 119, dice:
antes que fuera yo humillado, o sea, antes de que permitieras que sufriera, descarriado andaba. ¿Cómo andaba este salmista? Descarriado. La palabra descarriado, shagag, del hebreo significa apartado, significa en pecado. No sabemos en qué pecado ni de qué manera estaba apartado y tampoco sabemos qué sufrimientos permitió Dios en su vida, pero Dios permitió sufrimientos para que se enderezara. Porque los sufrimientos en el cristiano obran para bien. Entonces, leamos nuevamente el Salmo 119, 71, dice la palabra de Dios, vean con claridad, un hombre de Dios entendiendo que los sufrimientos tienen un propósito. Y por eso dice, qué mal Dios que me humillaste. Así dice, ¿por qué me humillaste, Dios? Ya no voy a ir a la iglesia. Así hay cristianos. No, ya no voy a la iglesia porque ni trabajo tengo y encima de que voy y hago y me fue mal. No, ya no voy a la iglesia. No, ¿qué hizo el salmista? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces queda claro que en la voluntad de Dios está que suframos con un propósito que va a obrar para bien, porque Dios todo lo usará para formar el carácter de Cristo en nosotros. Y ya Dios te revelará personalmente a su tiempo y en su momento por qué permitió eso. Quizás en el momento del sufrimiento no es fácil entenderlo. Cuando alguien le dice, tienes esta enfermedad, y nadie dice, ay, jajaja. Pero Dios le revelará a esa persona tarde o temprano que eso va a obrar para bien. ¿De qué manera? No lo sabemos, pero va a obrar para bien. Eso dice, mis hermanos, la palabra de Dios. Los sufrimientos son parte de la voluntad de Dios en el cristiano. ¿Cuál es el grave problema que está sucediendo en gran parte de la iglesia cristiana de hoy? Que predicadores, pastores y profetas y supuestos apóstoles están torciendo las escrituras y quitan estas verdades del evangelio que predican. Nunca le dirán a la gente, Dios puede permitir que sufras. No, ¿qué enseñan ellos? Dios te quiere hacer rico, ven a Cristo y ya no vas a tener problemas. ¿Eso enseña la Biblia? Ven a Cristo y mira, ya no vas a sufrir. Por eso el famoso eslogan, ¿no?, de la secta famosa que está por todos lados de los brasileños, pare de sufrir. Y la gente pues va. Pero si viene la gente aquí le decimos, mira, ven a Cristo, Él te va a perdonar, Él va a limpiar tus pecados. Sí, es muy probable que Dios permita que sufran en diferentes momentos de tu vida. En el mundo vas a tener aflicción, dice la palabra de Dios, pero confía. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Pues va a buscar donde le digan que no va a sufrir. Pero la palabra de Dios dice con toda claridad que dentro de la voluntad de Dios está que suframos. Pero ¿qué pasa con personas que les enseñan que mira, si tú vienes a Cristo ya no te vas a enfermar y si te enfermas Dios te va a sanar sí o sí, Dios te va a hacer rico, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar la casa de tus sueños, el coche de tus sueños, el trabajo de tus sueños, la mujer de tus sueños, el hombre de tus sueños? Tú declara, tú di y Dios te lo va a dar. ¿Qué va a pasar cuando esa persona no vea todo eso que le dijeron? Se va a decepcionar. Dicen ellos de Dios, pero Dios, ¿cuándo se los dijo? Se lo dijeron estos apóstatas que se han apartado de la verdad. Porque es más, muchas veces, y aquí cada uno puede dar testimonios, al venir a Cristo tenemos sufrimientos diferentes a los que teníamos. A veces sufrimos más, a veces padecemos más que cuando no éramos cristianos. Vienen otras luchas, otras batallas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo. Juan 16:33, pero confíen. Pero estos predicadores tuercen la palabra porque están buscando decirle a la gente lo que quiere la gente oír. Ese es el tiempo que vivimos. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá, y aquí como debemos leerlo ya ahorita en el tiempo que estamos, porque ya vino tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Déjenme se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Llegará el tiempo, y ya llegó, en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y escuchen, y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. La gente quiere oír que le digan que va a ser rico. La gente quiere oír que le diga que va a sanar y que jamás se va a enfermar. La gente quiere que le diga cómo ser rico, exitoso y próspero de acuerdo a los estándares del mundo. Y hay maestros, predicadores que se los van a decir, claro que sí, les van a decir lo que quieren oír. Y mucha gente, porque ahí el problema es el predicador que tuerce las escrituras, y las personas que no les gusta oír la palabra andan buscando lo que quieren oír. Un día me vino a visitar una pareja, ella era cristiana, él no era cristiano, y me dijeron: queremos incorporarnos a su iglesia, pero queremos que nos case. O sea, tenían intención. Y le digo: a ver, tú eres cristiano, y empezamos a platicar. Dijo: no, yo comulgo con algunos ideas, pero no soy cristiano, pero queremos que nos case. Le dije: yo no puedo casarlos. Y se fueron. Seguramente encontraron a alguien que les dijera: no, yo los caso, si van a dejar aquí sus diezmos y ofrendas, bienvenidos. Y así hay gente, no les gusta oír lo que dice la palabra de Dios, y van buscando lo que quieren oír. Y hay predicadores para todo. ¿Por qué? Porque hay predicadores, como ven a la gente como clientes. Hay una máxima de la mercadotecnia que dice: al cliente lo que pida. ¿Qué quieres oír? O sea, ya hasta se paran a ver qué quieren para el próximo domingo, ¿no? ¿Qué quieres oír? Pues de eso te predico. Son las iglesias que yo les he llamado tipo Walmart, ¿no? Y conceden tus deseos, porque ellos ven a la gente como clientes. Entonces, si la gente quiere oír que va a ser rica, que no hay problema con su pecado, no importa, ustedes no se han casado, no importa, ustedes vengan a la iglesia, lo demás no importa, y no les hablan con la palabra y ocultan la verdad de que como cristianos vamos a padecer. Ayer me mandó un pastor la liga de un comercial publicitario. Fíjense, esto es de lo más reciente, según vi, era muy reciente. Hay una mujer que se llama Ana Méndez, ya hemos hablado y la hemos denunciado aquí como una falsa profeta. Es de verdad tremendo cómo se han apartado, son ministros de Satanás. Pero sacó un comercial justamente porque viene el Día de las Madres y vende unas mascadas proféticas. Decía, por cierto, que tenían 30% de descuento por el día de verdad, no es broma, suena como broma. Entonces dice: tú te pones, dice, porque dice, ya basta de comprarle a los diseñadores del mundo, que este es un diseño profético. Uno era un león y unas mariposas. Dice: cuando tú te la pones, estás glorificando a Dios, te estás cubriendo con su protección y produces que la boca de la tierra te bendiga. Cómprenla. Ella lo decía, yo lo vi, y dice: lo ves y no lo crees, pero saben que tienen una demanda impresionante, decía este pastor. Impresión, porque eso es lo que la gente no quiere vivir una vida de santidad, de oración. Quiere comprar una mascada y ya hacerla en su vida cristiana. Es más fácil. ¿Cuánto la mascada y ya la hice? Pero la vida cristiana es de cada día, de oración, de comunión con Dios, de padeces, sufres, pero vienes, Señor. ¿Qué propósito? La vida cristiana, como veíamos hace 8 días, es una lucha, es una batalla todos los días. Y aquí no vendemos mascadas proféticas para que ya la hagas rápido. No es eso. Pero ¿por qué hacen eso? Porque es lo que la gente quiere. Sí, la gente quiere lo rápido, la gente quiere cómo adelgazar en 8 días. Unas pastillas para adelgazar en 8 días no existen. La gente quiere un método. Mira, si tú contestas este mail y mandas un mail a no sé quién, ya vas a ser rico. La gente busca métodos rápidos, y por eso estos mercaderes del evangelio hacen lo que la gente quiere oír. Les dicen: mira, esta mascada, compra esta mascada profética, además ungida
por la mujer esta Ana Méndez. Ellos saben de mercadotecnia. Al cliente dale lo que pida. ¿Cuándo le van a decir a esos clientes, mira, sí vas a venir a Cristo y es muy probable que padezcas por Cristo, pero vale la pena? La Biblia dice, es más, no es muy posible. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:12. Y también todos, creo que la palabra todos es total. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. ¿Quiénes? Todos los que quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y esos son los cristianos de a de veras. La palabra persecución que se utiliza ahí es dioko y significa ser perseguido, ser expulsado, ser maltratado. Eso sucede cuando eres cristiano de a de veras. Vas a ser expulsado, maltratado, vas a ser vituperado, vas a ser perseguido, ahuyentado. La traducción lenguaje actual dice, bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será ¿qué? Maltratado. Vivir como cristiano, vivir obedeciendo la palabra de Dios hará que, según la voluntad de Dios, padezcamos y suframos por Cristo. Esa es parte de la voluntad de Dios en nuestra vida, que suframos, que padezcamos por Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, no todo en la vida cristiana es sufrimiento, por supuesto que no. Porque, hermano, entonces es puro sufrir y sufrir. No, tenemos las mayores bendiciones. Somos poseedores de las mayores riquezas en Cristo. Por eso Cristo, un día venían los apóstoles a los que les dio autoridad de echar fuera demonios y venían bien contentotes de que sacaban demonios. Y dice Lucas 10:20, fíjense el motivo que nos debe tener con un gozo y una alegría permanente. Dice, pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están ¿qué? Escritos en los cielos. Regocijaos de que sus nombres están escritos en los cielos. Yo pregunto aquí a alguien, ¿aquí está cierto que su nombre está escrito en el libro de los cielos? Regocíjate entonces. Regocíjate. La palabra regocijar no es estar así contentito, no, es la palabra griega jairo y significa estar plenamente gozoso. Una alegría plena que no depende de nada en este mundo, sino de Dios. Y como viene de Dios, ¿quién te la puede quitar? Entonces dice la palabra de Dios, regocíjate, nadie te puede quitar el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. Y podemos sufrir, sí, pero tenemos el gozo. Esto es pasajero, esto es temporal. Señor, mi nombre está escrito en los cielos y un día te veremos cara a cara y veremos lo que pasamos aquí. Vamos a decir esto no fue nada comparado con las bendiciones que tú nos das. Pero según la voluntad de Dios podemos padecer y sufrir. Pero gócense. Miren, Pablo, todos saben la historia de Pablo. Él era perseguidor de la iglesia. Él era el que los sacaba arrastrando de las casas a los que predicaban a Cristo, a los cristianos. En el momento que se convierte a Cristo, la cosa fue al revés. Perseguido, azotado, en cárceles muchas veces. Una vez lo dejaron como muerto. ¿Y qué pasó en la cárcel? Porque fíjense lo que dice Filipenses 2:17. Se amargó contra Dios. Se enojó contra Dios. Señor, predico y encima me mandas a la cárcel. Vean lo que dice. Pablo no se queja, dice, y aunque sea derramado en libación, entiéndase, aunque muera por causa de Cristo, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ¿qué dice Pablo que hacía? Me gozo y regocijo con todos vosotros. Déjenme se los leo en la Nueva Traducción Viviente para que vean cómo dice. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como una ofrenda líquida a Dios,
así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta, ¿qué? Alegría. Claro que sí, dice el versículo 18. Deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Y está en la cárcel, lo habían azotado, lo habían golpeado. Estos torturadores de hoy de la PGR que agarran, son aprendices de los que le hacían en aquellos tiempos a los romanos. Verdaderas torturas. Y él dice, me gozo y me regocijo. ¿Por qué podía tener ese gozo y regocijo en medio de sufrimientos que Dios, según su voluntad, permitió en su vida? Porque él sabía que su nombre estaba escrito en los cielos. De otra manera, si te amargas, si te vienes abajo, si no hay esperanza, dices, ¿y qué hago aquí? Pero él dice, me gozo yo, y les pide a los que están afuera que se regocijen también. Él está en la cárcel, deberían estarle escribiendo, ay Pablito, ¿cómo es? No, él dice, yo me gozo y regocíjense ustedes. Entonces vean cómo un hombre de Dios, sabiendo que los padecimientos son parte de la voluntad de Dios, en la cárcel, después de haber sido azotado, encerrado injustamente, se gozaba. ¿Por qué? Lucas 10:20, porque dice la palabra de Dios que nos debemos regocijar porque nuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Así está un cristiano de a de veras, que sabe estas verdades en Cristo, que sabe lo que es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ningún sufrimiento le va a quitar el gozo del Señor. Ese gozo, ese regocijo. Porque cuando padecemos decimos, ¿qué es esto comparado con lo que yo voy a tener allá? Pablo lo dijo en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, sí dice, sí sufrimos. Pablo nunca dijo, pare de sufrir. No, dice, estas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso que estás sufriendo esta mañana, si alguien que me escucha que está aquí, estás padeciendo algo, lo que sea, no es comparable con lo que se viene en la gloria venidera. Que eso nos dé las fuerzas para resistir, mis hermanos, para seguir firmes y adelantes, como el corito, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tenemos que estar firmes, lo que estemos pasando, resistamos, falta poco. Falta poco, comparado con lo que es la eternidad, falta muy poco. Sea un día, 10 años, 50 años, falta muy poco. Resistamos, mis hermanos. Vale la pena. Pablo, que padeció duramente, dijo en 2 Corintios 4:17, ¿cómo se refería a sus padecimientos? Fíjense cómo se refería. Porque esta, ¿qué? Leve tribulación momentánea, leve. Y uno decía, no, Pablo sí la sufrió. Pero ¿cómo le llama Pablo? Leve tribulación momentánea produce, fíjense, la tribulación, los padecimientos producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es lo que él produce, es saber, Señor, el estar en la gloria contigo está cercano, y entre más padecemos y entre más sufrimos, sabemos que más cerca está de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y eso produce un peso más grande en nosotros, saber que pronto estaremos con Cristo. No se quejó, nunca reclamó por las aflicciones, por padecer, porque él sabía que son parte de la voluntad de Dios para producir su propósito, que es Cristo en nosotros. La Nueva Traducción lo traduce un poco más claro y dice así: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, la que sea, son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Tú pones la gloria de Dios, lo que nos espera en una balanza, y tus sufrimientos,
la balanza, el peso de la gloria, de las bendiciones, de lo que nos espera es muchísimo mayor que cualquier sufrimiento. Por eso dice versículo 18, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. No pongas tu mirada en los sufrimientos que van a pasar. Pon tu mirada en las cosas eternas, en lo que viene. Sirve a Cristo, sigue firme y adelante, porque los padecimientos que podamos pasar van a terminar tarde que temprano, y la gloria venidera esa será totalmente eterna y para siempre, como dice la palabra de Dios. Entonces, para ir sobre el final de esta mañana, los sufrimientos que Dios permite en su voluntad tienen un propósito. Romanos 8:28. Van a ayudar a bien a nuestra vida. Van a ayudar a bien. Por eso dice Primera de Pedro, que nos llevó aquí a todo esto, Primera de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padeceremos muchas veces en nuestra vida cristiana. ¿Qué debemos hacer? Ponernos en manos de Dios. Señor, aquí está mi vida. Tú sabes por qué permites esto. Tú demás sabes, yo jamás pensé que pasaría esto, pero yo sé que tú estás conmigo y que tienes un propósito. Encomiéndate, pon tu vida y todo lo que estás pasando en sus manos y sigue haciendo el bien, sigue sirviéndole, sigue predicando la palabra, sigue en su voluntad, que Él se va a encargar de lo demás. La Nueva Traducción Viviente dice, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Amén. Miren, quiero terminar con un versículo que ya veremos la semana entrante. Ahí mismo en la carta de Pedro, pero en el capítulo 5, versículo 10. Fíjense lo que dice. Y cuando hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su eterna gloria, Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. En medio de los sufrimientos no estamos solos. Dios dice, regresando al versículo 10, dice que Él mismo nos va a restaurar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer, y de eso vamos a hablar en 8 días. Ese sufrimiento será un instrumento en manos de Dios para hacer de nosotros hijos de Dios, que vivamos y cumplamos su propósito en nosotros. Amén. Dios dice, te restaurará, te sostendrá, te fortalecerá, te afirmará. Él tiene cuidado de nosotros. No importa, mis hermanos, lo que estés o nada pasando hoy, confíale tu vida a Él. No importa el padecimiento, la circunstancia, tiene un propósito. Si tú eres hijo de Dios, todas las cosas ayudan a bien, dice la palabra de Dios. Cualquier sea, o a lo mejor no estás padeciendo nada. Quizás más adelante Dios en sus planes lo permita, pero tú lo vas a enfrentar sabiendo que es parte de su voluntad. Y entonces que la gracia y la fortaleza de Dios nos dé fuerzas para seguir haciendo el bien. Amén. Vamos a despedirnos en esta mañana. ¿Cuántos quizás aquí en este lugar, o que nos escuchen en internet, que nos estén viendo en internet, cuántos están padeciendo algún sufrimiento? Quizás un problema de salud, te dijeron que ese problema es incurable. Quizás en tu economía perdiste el trabajo, te anunciaron en la empresa que ya no hay más empleo, que la empresa está en quiebra. Quizás tienes un problema familiar muy difícil. No sé el padecimiento que estés pasando, pero si tú eres un hijo de Dios,
Dios lo ha permitido con un propósito. Va a obrar para bien. No sé cómo saldrás de ese sufrimiento, padecimiento. No sé qué hará Dios, pero sí sé por su palabra que obrará para bien, que Él colaborará, que producirá un bien en tu vida. Así es que glorifica a Dios en medio de tus sufrimientos. Glorifica a Dios en medio de esa persecución, en medio de esa aflicción, en medio de esa situación en la que la gente te molesta por ser cristiano, en medio de cualquier padecimiento, sufrimiento. Encomiéndate a Dios, glorifica a Dios y sigue sirviéndolo. Falta poco, es una leve tribulación, es momentánea, porque viene el tiempo que Cristo vendrá por su iglesia. Resistamos, mis hermanos. Vienen batallas, vienen luchas, vienen momentos difíciles para el pueblo de Dios. Pero Él dijo en su palabra que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pongámonos de pie. Padre Celestial, te damos gracias por la verdad de tu palabra, por la claridad de tu palabra. Hoy sabemos y confirmamos por tu palabra que dentro de tu voluntad están los sufrimientos. Y no es que te guste vernos sufrir, sino que usas todas las cosas para nuestro bien. Hoy te damos gracias por cualquier circunstancia que estemos viviendo. Solo pedimos, como dice tu palabra, solo nos encomendamos a ti que eres el fiel Creador. Danos la fortaleza para resistir firmes y adelante en medio de esta vida mientras tú vienes por nosotros. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.